Okay. A Don Dan que no. ¿Cómo que le dicen? Transición. Se pide la transición, el cambio es de tema, Julio. Hablamos de reforma laboral en principio y todo lo que esto contempla. Mírenlo aquí. Bueno. Entre otras cosas, ahí está, la reforma laboral. Horas extra también. También habla de las horas extra. Hay un sinnúmero de detalles más. Y para orientarnos en este aspecto, tenemos a Carlos Felipe, que es profesor de Derecho Laboral, con quien vamos a ampliar acerca de esta reforma que ha sido llevada hasta el Congreso, o este proyecto de ley llevado hasta el Congreso para convertirlo en reforma. Vamos a establecer conexión con este jurista en materia laboral, honorable abogado Carlos Felipe Báez. Gracias por estar con nosotros. Carlos, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por estar en la Telerrealidad. Buenas tardes, un placer saludarlos a todos. De verdad que me alegra estar aquí en el show de mediodía y felicitarles por este programa tan dinámico. Realmente que está acorde con los nuevos tiempos. Bien, muchísimas gracias por eso. Carlos, ¿cómo pudiera afectar o cuál es el campo de acción de esta reforma laboral que ha sido llevada al Congreso, que establece algunos acápites que hemos estado leyendo desde el principio y que quizá mucha gente no entiende cuál es el contexto? Y sí, entre otras cosas, creo que no se tocó lo de la cesantía, pero hay un capítulo que establece algo que pudiera darse a prestarse a confusión. Adelante. Sí, realmente esta reforma laboral, como ya sabemos, hace 32 años el Código Laboral no se reforma. Hay una constitución del año 2010. Hay muchos términos que han cambiado. Incluso ya no se usa Secretaría de Estado de Trabajo, se utiliza ministerio. Sí. Entonces, en muchas partes del código dice secretaría, hay que ponerle ministerio. Las mismas leyes se han ido modificando. Por ejemplo, ya no son 6 semanas pre y postnatal, sino que son 7 y 7 semanas. Ahora se llama licencia de paternidad. Perdón, licencia de maternidad. Hay un sinnúmero de situaciones y ¿sobre qué versa esto? Brevemente, así, de manera sintética, como son dinámicos este programa. Sí. Los principios se actualizan, se quita, por ejemplo, la situación de que se embarga en 3 días, que quebraban una empresa porque cogen una sentencia de primer grado y embargaban inmediatamente a esa emprendedora, y ya no son 3 días, sino que son 10. Tenemos que se modifica de que a las 4 horas de manera tajante había que darle al trabajador 1 hora y ya lo ponen más flexible el horario para trabajar. Se modifica que también prohíben el uso de celular de los trabajadores en los trabajos, es decir, no se podrá usar celular de manera... En horas laborables. En hora laborable. Un sinnúmero de situaciones en materia procesales, como por ejemplo se moderniza con las pruebas ya de el WhatsApp, la prueba electrónica, se le da cabida a todas las situaciones nuevas que hay de pruebas que los abogados tienen que hacer magia para poder validarla, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Para poder presentar los correos electrónicos, los WhatsApp, etcétera. Hay un sinnúmero de situaciones y, como ustedes saben, lo que tiene la inconformidad con esto es la cesantía, que no ha sido incluida, que es el punto neurálgico. Yo entiendo, ojo, muy importante para los trabajadores, se aumentan las vacaciones. Las vacaciones se aumentan de 14 días a 15 días. Un día más. Saben que se da un día más. Okay. Dice el ministro que en vez de 2 semanas, ahora van a ser casi 3 semanas, porque antes 14 días eran, si tú trabajas de lunes a viernes, entonces era de 2 semanas y 4 días, es decir, 2 semanas y tiene que comenzar a trabajar el viernes. Ahora puede irte por las 3 semanas. Son muchos temas que de verdad actualizan el tema, actualizan el código laboral, que es necesario. Carlos. Sin embargo, ha dejado un mal sabor en los empresarios. Ajá. Que no le metieron la cesantía laboral. Ok, eso te iba a preguntar. En ese contexto, nosotros tenemos varias preguntas porque hay muchas interrogantes y quiero iniciar con una. Por ejemplo, en el caso de la cesantía, yo estuve leyendo más o menos algo de este artículo reformado y establecía que para los nuevos empleados había otro régimen, algo así. No sé si tú puedes orientarme, porque se puede prestar a confusión este tema, y cuando dicen que dejaron fuera la cesantía, por ejemplo, es que no se ha tocado ese derecho de los trabajadores. Eso es todo, que se queda así. Realmente tranquilo, porque los sindicalistas en ninguna parte de esa reforma al Código Laboral han tocado y se han puesto de acuerdo con relación a la cesantía. La cesantía ahora mismo no se va a tocar. Sin embargo, quien
el Congreso es autónomo. El Congreso es autónomo, ahí se puede discutir cualquier situación. Ah, bueno, sí. Hay que estar vigilando lo que se va a discutir ahí. Bien, Elizabeth tiene pregunta. Bueno, hemos visto a través de los medios de comunicación muchos extractos con relación a esta propuesta de laboral, pero hay algo que tal vez llama a la interpretación y me gustaría que me saquen de ahí, que me dijera la realidad, cómo es que se está manejando. Un ejemplo, hay un acápite que habla de las horas extras trimestrales, que habla que fueron aumentados de 80 a 120. Esto quiere decir que en un trimestre un empleado puede trabajar 80 horas extra y no le van a ser remunerada. ¿Cómo es eso? Explícame un poquito ahí. Excelente. Realmente no es que no van a ser remuneradas. Las horas extras van a ser remuneradas, evidentemente. Esa situación va a ser remunerada. Lo que pasa es que se está tratando de inmiscuir, de que se pueda regular el 4-3, el 4x3 y el 4x4. ¿Qué significa eso? Que una persona puede trabajar 12 horas diarias, pero por 4 días y en otra semana por 3 días. Pero hay un stop para proteger a los trabajadores, que es que nunca puede pasar de 44 horas semanales. Es decir, actualmente se utiliza 8 horas diarias y 4 horas los sábados. De lunes a viernes 8 horas diarias y 4 los sábados, son 44 horas. Se puede modificar la forma en que el trabajador va a ir a la empresa, pero nunca se podrá pasar de ahí. Después, si pasa de 44 horas, va a ser horas extras que van a ser pagados con un 35% por encima del salario normal. Bien, digo, adelante. Esa parte Doctor, una pregunta. de ahí no ha sido modificado. Sí, Bien. doctor, una pregunta. Miguel Ángel Herrera le saluda. Una Un placer pregunta. a todos. A placer inmenso. Hay una pregunta que se queda en el aire. Muchas personas no han entendido ciertos momentos de este código o de esta reforma laboral. Por ejemplo, la remuneración del que trabaja los domingos no se le va a reconocer como domingo al fin, como lo tiene el código de ahora. Con respecto tiene que reconocerse con, evidentemente, con el doble. Se paga el duplo. Realmente esa parte se reconoce, el duplo se tiene que reconocer y se va a reconocer porque está trabajando un día no laborable. Okay. Sería un proceso en contra de los trabajadores. Claro que sí, que se reconocería, porque no es lo mismo usted descansar un domingo con su familia que usted descansar un domingo solo en su casa. Bien, Carlos, tenemos 2 preguntas. La primera la hago yo y luego Juan María. En lo relativo a las trabajadoras del hogar, ¿cuál es el régimen que va a regir para ellas? Juan María, tu pregunta, rapidito. Importantísimo ese, importantísimo. Le digo. Sí, para que la responda las 2 juntas. Juan María. No, justamente era esa misma la pregunta que Ah, no, pues ahí está. Adelante. Excelente, señores. Es un dolor de cabeza que hay ahora mismo para las personas, ¿verdad?, que están en el Estado, sobre los trabajadores del hogar. Primero, que se modifique la reforma es que no se le puede decir trabajador doméstico, eso es denigrante ya. Sí. Es trabajador del hogar. Y segundo, se quiere modificar y poner que trabaje 10 horas, que nada más trabaje 10 horas y se pueda poner un régimen un poquito duro ahí con relación a el tiempo que puede estar trabajando. ¿Pero qué se está discutiendo ahora mismo? Bueno, porque la trabajadora del hogar puede comenzar a trabajar a las 6:30 de la mañana para preparar los desayunos de los niños, pero puede tomar un descanso cuando ya se va todo el mundo de la casa, por ejemplo, clase media, todo el mundo de la casa, y no estaría trabajando. Entonces, se entiende que eso sería un fuerza muy fuerte para la clase media. Además, lo más importante que se discute ahí es, ¿qué pasa, señores, cuando la trabajadora se va a su casa y está embarazada? dígame. Perdón, Aridio. Ese punto es importante. Antes de la pregunta de Aridio, ¿qué pasa con la trabajadora que está embarazada y se va a su casa? O sea, ¿eso quedó en el limbo, en la reforma? No, en la reforma quieren que sea el empleador que cubra y le siga pagando. A que asuma. Ok. Que asuma esos 3 meses de esta trabajadora y de ese niño en su casa. Es el planteamiento de la reforma. Eso es una de las más importantes novedades que trae el código. Bien, Aridio, finalmente. Sería bueno explicarle al pueblo por qué realmente es necesaria una reforma fiscal. Bueno, laboral en este caso. Laboral.
Excelente. Es necesaria una reforma laboral porque la ley está obsoleta y hay muchos aspectos que se pueden mejorar. Hay muchos aspectos que se pueden mejorar. La relación entre trabajadores y empleadores está un poco friccionada. Hay que traer la calma a esa relación entre empleadores y trabajadores, y para eso está interviniendo ¿quién? El Estado, que tiene un compromiso de mantener esa paz, tanto entre los empresarios como entre los trabajadores. El código ya está, Julio. Ciertamente con 32 años, está obsoleto porque el mundo ha cambiado demasiado rápido, principalmente por la Constitución de 2010. Bien, te agradecemos, Carlos Felipe, por estar con nosotros. Muchas gracias por habernos arrojado luz y por orientarnos en este aspecto. Para tu próxima intervención con nosotros, hay una